Hola y bienvenidos a este tutorial donde vamos a ver cómo manejar a través de las macros el cálculo de amortización de un crédito, a la vez que vamos después a guardarlo cada uno independientemente de acuerdo al nombre y apellido de cada cliente. Entonces vamos a hacer esto a través de macros a continuación. Lo primero que debemos tener en cuenta es que en este caso tenemos unos créditos. Vamos a pedir un crédito inicial que puede ser dado acá por $100,000. Tenemos unos intereses mensuales en este caso. Es importante que la tasa se pueda calcular mensual si es que la tenemos por años. Luego aquí debemos colocar el plazo y finalmente hacer el cálculo, ¿sí?, de cada una de las cuotas, cuál sería para ese plazo que vamos a poner con ese interés. Entonces eso ya lo vamos a hacer. Antes que nada, a este lado derecho tenemos los datos de nuestros clientes, tenemos los nombres, tenemos los apellidos, un teléfono y un email en este caso. ¿Qué deberíamos hacer primero? Lo primero que debemos hacer es calcular precisamente la cuota mensual, cuál es. Para esto debemos tener en cuenta cuál es nuestro plazo. Allí vamos a crear, a través de nuestra validación de datos, vamos a crear simplemente una lista que vamos a traer de esta hoja número 2, donde tenemos precisamente estos diferentes meses que son las opciones que este banco nos está ofreciendo para nuestros créditos. Vamos a darle a aceptar. De esta manera aquí dinámicamente podemos escoger diferentes plazos que tengamos de cuotas totales para pagar nuestro crédito. Vamos a escoger inicialmente una de 48 cuotas, 48 meses, y vamos a calcular la cuota mensual. Para esto vamos a usar la siguiente fórmula. Se llama pago. Esta de acá. Entonces aquí en esta pago vamos a utilizar, y esto ya viene en Excel, es una fórmula que nos ayuda a calcular cuál es la cuota mensual que debemos pagar con los siguientes datos. Primero la tasa mensual, que va a ser esta de acá. Luego vamos a colocar cuáles son la cantidad de periodos o plazos que vamos a pagar, que es esta de acá. Y luego vamos a utilizar el valor del crédito, que es precisamente el de arriba. Estos otros valores no son necesarios llenarlos. Esta es una opción adicional que tiene la fórmula. Recordemos que las fórmulas en Excel, cuando vienen entre llaves, entre corchetes, perdón, como en este caso, no son opcionales. Entonces en este caso, si damos Enter, nos va a calcular precisamente nuestra cuota en este valor. ¿Por qué es negativo? ¿Por qué lo pongo en rojo? Porque definitivamente es un valor que resta al crédito, por eso ya de por sí viene negativo. Vamos a empezar a armar nuestra tabla de amortización. ¿Cómo podríamos hacer esto? Vamos a crear unos encabezados. El primero de ellos podría llamarse pago o cuota. Y este va a ser por mes. Coloquémosle ese detalle, ¿sí? Ahí está. Luego acá vamos a colocar el valor de la cuota, ¿sí? Vamos a utilizar el mismo formato. Vamos a copiar este formato para acá. Vamos a utilizar también un abono. ¿Cuál es el abono real a capital? Y finalmente vamos a colocar aquí intereses pagados. Luego de tener esto, nos podría servir también tener la deuda restante. Bien, después de tener esto, vamos a darle simplemente algo de formato, ya que esto es un elemento que vamos a enviarle a nuestros clientes. Vamos a centrar, vamos a darle aquí negrita y listo. Ahí tenemos nuestro encabezado de nuestra tabla. Entonces, con este encabezado de nuestra tabla, ahora lo que nos queda es precisamente ir definiendo las fórmulas que vamos a utilizar aquí en esta parte de cada una de las cuotas para poder calcular cada uno de los valores que vemos aquí. Entonces vamos a colocar aquí que está la cuota 1, que está la cuota 2. Vamos a colocar aquí el valor de la cuota. Entonces el valor de la cuota ya lo tenemos, es este de aquí. Como está en negativo, simplemente le damos menos esa celda y ya tenemos nuestro valor positivo. Ese valor va a ser el mismo para el segundo mes. Ya vamos a explicar por qué calculamos solo 2 meses inicialmente. Luego vamos al abono de capital. Aquí el abono de capital
debemos calcularlo siempre y cuando tengamos ya los intereses. Primero van los intereses, deberíamos utilizar la fórmula que sería el crédito multiplicado por el valor del interés mensual. Eso me da este valor. Efectivamente, entonces la resta entre el valor de la cuota y los intereses pagados me van a dar este valor, que es el real abono a capital. La deuda restante, por supuesto, va a ser siempre entonces el valor que solicité menos el abono a capital. Y ahí tenemos cuál es la deuda restante para esta cantidad de cuotas. Ahora, la segunda fila debe calcularse un poco distinta. Aquí lo que tenemos que hacer es darle más a este valor, siempre va a ser el de encima. En este caso los intereses pagados van a ser sobre el restante, entonces en este sencillo momento vamos a utilizar este valor, el cual vamos a multiplicar por la tasa de interés mensual, que es así, la vamos a fijar con F4 y le damos Enter. Ahí tenemos nuestro valor. Simplemente vamos a copiar esto, igual vamos a cambiar el tipo de letra también. Y aquí vamos a ver el abono a capital, que viene siendo el mismo. Es también la resta entre estos dos, valor de la cuota, intereses pagados. Y ahora sí tenemos nuestra cuota, como antes habíamos calculado la resta del crédito menos el abono a capital. Ahora lo que vamos a hacer es tomar este valor restante y siempre lo vamos a restar al abono a capital que nos dé en la línea. Ahora sí tenemos la segunda línea. Como pueden ver, ya esta segunda línea se podría copiar a cuantas plazos tengamos, ¿no? Entonces hagamos el ejercicio de hacerlo aquí manualmente. Vamos a irnos desde el 2 hasta el 48 y vamos a unir esta hasta el final. Como pueden ver, aquí ya terminé de pagar mi crédito, ¿sí? Esta es una tabla de amortización simple, sencilla. Hay varias formas según el tipo de crédito que se esté pidiendo, pero esta es una forma de tener un ejemplo para poder realizar lo que queremos hacer. No solamente hacer el cálculo que acabamos de hacer aquí muy manualmente a través de una macro, sino también tomar esa hoja y crear un archivo separado que tenga como nombre el nombre del cliente. Eso es lo que queremos hacer. Entonces vamos a tratar de colocar esto primero. Vamos a limpiar esto de acá. Borremos ese contenido. Aquí voy a utilizar otro tipo de letra, que es este de acá. Y esto, que es muy importante y hace parte de la macro, lo vamos a centrar. Entonces, ¿cómo deberíamos hacer esto? Vamos a empezar la macro directamente en el programador de Visual Basic. Vamos a programador, luego vamos a Visual Basic y ahí tenemos esto. Entonces en Visual Basic vamos a utilizar precisamente aquí donde dice hoja 1, que es donde estamos precisamente en la hoja 1. Le damos doble clic y aquí se nos abre una hoja. Esta hoja va a ser nuestra hoja de trabajo. Entonces en esta hoja de trabajo vamos a empezar a colocar primero el nombre de nuestra macro. Nuestra macro siempre va antecedida de sub. Vamos a colocarle amortizaciones, obviamente con un espacio, y al final abrimos y cerramos paréntesis y enter. Ahí ya nos abrió el inicio y el final de la macro. Esa es la forma en que siempre vamos a abrir una macro. Luego de hacer eso, vamos entonces a empezar a definir algunos elementos como las variables, ¿sí? Las variables que vamos a usar y que nos van a servir para hacer los diferentes cálculos. Como vemos, aquí nos sale un autoguardado del Office 365, que generalmente pasa porque debemos guardar nuestro archivo como habilitado para macros. Vamos a ir a guardar como, vamos a nuestra carpeta, le damos que sea habilitado para macros, XLSM, y le damos guardar. Y eso nos quita ese error. Ahora volvemos al Visual Basic. Estamos en el Visual Basic, entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que hay que hacer, voy a tratar de que se vea la tabla que es hasta ahí, es precisamente definir cuál es el elemento con el cual vamos a empezar a hacer los diferentes cálculos. Lo primero que queremos hacer, como vimos, es precisamente darle una numeración en esta parte de la columna pago o cuota mes, del 1 hasta el 48 para este caso, y que cada vez sea hasta el 72 o hasta el 12 o hasta el 84. Para que eso se logre,
Obviamente desde la tercera línea, donde que equivaldría a la tercera cuota, hacia el final de la hoja debería borrar, ¿cierto? Entonces miren cómo vamos viendo algunos pasos que hay que hacer para que cada vez que vayamos a calcular nuestra tabla de amortización, nuestra tabla esté limpia y lista para calcular de acuerdo a los meses que hemos definido acá. Vamos a definir una con 72 meses. Volvemos al basic que tenemos aquí y empezamos. Lo primero que hay que hacer es dim, y el primer elemento o variable que debemos empezar a definir es el plazo, que es lo que nos va a definir absolutamente todo. Este plazo va a ser un entero y por eso dentro de Visual Basic debemos colocarle as integer y le damos enter. Inmediatamente esto se torna azul. Como pueden ver es una señal de que todo va bien. Luego de eso vamos a colocar plazo. El plazo va a ser igual a una celda. ¿Dónde tengo la celda? Entonces siempre la celda, si sea una celda, un rango, va a ser range, en inglés de rango. Vamos a ir acá y colocamos dónde va a estar nuestro plazo, precisamente en C9, que es esta celda de acá. Y colocamos ese valor acá, cerramos con comillas y con paréntesis. Luego de hacer eso le ponemos punto y decimos que es un valor, punto value. Siempre lo debemos colocar así y le damos enter. Ahí solamente hemos definido nuestra variable plazo y que es un valor que está en C9. Luego de hacer eso vamos a decirle, vamos a ubicarnos precisamente en la celda B15 y en la celda B15 luego vamos a seleccionar hacia la derecha y hacia abajo para limpiar nuestra hoja. Recordemos que eso es lo primero que queremos hacer cada vez que vayamos a entrar. Entonces para hacer eso vamos simplemente a darle un valor de una celda. ¿Dónde debo ubicar primero? En esta debajo del 2, que es la celda B15. Vengo acá, le pongo B15, cierro con comillas y paréntesis, punto y el comando select, que significa seleccionar. Ahí le damos enter. Ahí solamente le estoy diciendo ubícate ahí. ¿Cómo puedo yo corroborar cómo va mi macro? En el paso a paso, como podemos ver, lo que queremos es dejar una macro lo suficientemente limpia, que generalmente cuando lo hacemos grabando una macro, que es lo que mucha gente hace normalmente, quedan un montón de comandos que ni siquiera entendemos por qué están ahí. Lo saca directamente el Excel, el Windows, y lo va poniendo allí en el código, digamos que llenándolo de cosas que no son necesarias realmente para que funcione la macro. Por eso queremos hacer una macro limpia y la estamos haciendo paso a paso. Ahora, luego de tener este B15, nos podemos ubicar en la primera línea y darle simplemente F8. Él señala con amarillo que inicia esa macro para ver cómo vamos. Está definiendo esto y vamos a ver si ese select B15 se ubica precisamente en B15 dándole F8. Cuando voy aquí, ahí se ubicó en B15. Hasta ahí va nuestra macro. Vamos a darle stop con este de aquí o restablecer y seguimos. Luego de tener esa ubicación B15, vamos a tomar otra ubicación. Le vamos a decir que tome el rango. Vamos a decir que haga una selección. Este tipo de comando lo que hace es seleccionar y vamos a decirle que seleccione hasta dónde. Entonces vamos a decirle que seleccione .end hasta el final. Simplemente le estoy diciendo eso desde B15. Cuando seleccione hasta el final le tengo que decir hacia dónde, hacia la derecha, hacia abajo, hacia arriba. Entonces lo que sigue es colocar entre paréntesis esto, XL, ¿sí? To right, que eso me quiere decir, cierro paréntesis, que quiero que escoja todo hacia la derecha, ¿sí? Entonces lo que estoy haciendo es eso, ya lo vamos a ver en vivo. Y luego cerramos otra vez este paréntesis que es el de la primera selección y le damos punto, que es un archivo o un comando de seleccionar. Le damos enter y ya tenemos nuestro archivo. Entonces, ¿qué hice allí? Volvamos acá, le doy F8. Ahí me ubiqué en el B15 y aquí seleccioné toda la fila desde ahí. Esa es la forma en que estoy yo seleccionando para luego borrar. ¿Qué me falta? Pues seleccionar hacia abajo, ¿no? Entonces, para hacer eso volvemos a hacer algo parecido, pero esta vez vamos a decirle de dónde a dónde selecciona. O sea, hacia abajo, no tenemos que darle una ubicación porque ya tenemos seleccionado esa porción de fila que tenemos allí ya seleccionada en el archivo de Excel. Entonces simplemente le vamos a decir que haga lo mismo, que tome en ese rango, haga una selección, luego seleccione hasta el final
y le doy la dirección hacia dónde, XL hacia abajo. Ya no le digo hacia la izquierda, no va al to porque es hacia, sino que va simplemente hacia abajo. Y cierro otro paréntesis, le doy punto y luego le doy select. Luego de tener eso, le doy enter y ya tenemos esto. Venimos acá, le damos simplemente de restablecer para empezar de nuevo. Incluso me voy a hacer por acá en otra celda para ver que funcione. Le doy F8. Ahí seleccionó y ahí seleccionó. Ahora, ¿qué hago si ya seleccioné todo eso? Restablezcamos aquí y nos ubicamos. ¿Cómo limpio la selección? Entonces, selection.clear, que es limpiar, y le doy enter. Con eso voy a borrar absolutamente todo lo que tengo allí. Si yo tomo esto, lo pego hacia acá abajo y ubiquémonos por aquí para devolvernos. Vamos a darle F8 de nuevo. Aquí nos ubicamos en la celda. Miren que ya tuvo un final porque selecciona hasta el final. Eso es lo que significa ese comando. Le damos otra vez F8 y seleccionó. Antes de darle clear, quiero que vean que sí seleccionó hasta el final. Y luego aquí en clear vamos a darle F8 para que borre, y en efecto borró. Miren que a través de un código muy limpio podemos hacer una tarea muy bien hecha, que nos puede dar algo también muy pulido a la hora de presentar una macro. Entonces aquí solamente hemos limpiado, ahora nos falta aún calcular. Para poder calcular debemos hacer una iteración. Las iteraciones en macros se utilizan con for. For i igual a 3. ¿Por qué 3? Debemos arrancar en el tercer dato. Ya tenemos la segunda, debemos arrancar en el tercero. Igual a 3 hasta el plazo que tenemos. Y ya está definido esto como una variable que está en C9, que es 72. Entonces colocamos la palabra plazo y enter. Ya hemos definido que vamos a arrancar desde el ítem número 3 hasta lo que tengamos de plazo, que eso va a ser dinámico según lo que seleccionemos, ¿no? Cualquiera de estas opciones que tenemos acá. Volvemos a Visual Basic. ¿Y qué hacemos acá? Lo primero que hay que hacer es tomar una ubicación, range. ¿Qué vamos a ubicar? ¿De dónde queremos arrancar? Precisamente de esta celda, que es la celda B15, que es justamente debajo del 2. Entonces esto es para poner el 3, el 4, el 5 hasta el 72. Eso es lo que queremos hacer. Entonces nos ubicamos en B15, cerramos con comillas y paréntesis siempre, le damos punto, offset, y ya vamos a explicar ese offset para qué es. El offset, como ven aquí, cuando yo simplemente le abro el paréntesis a offset, lo que me está diciendo es cuál es la amplitud del rango, ¿sí? Hasta dónde voy. Entonces lo que me hace es ubicar cuáles son la ubicación de filas y columnas, como lo vemos aquí, row y column, como un rango para saber hasta dónde va eso que quiero hacer, esa iteración. Entonces lo que le voy a decir aquí simplemente es que vaya desde i, ¿cierto? Que es cualquiera de los datos menos 3. Entonces este valor menos 3, ¿sí? Me va a dar, en este caso, como es el tercer dato, sería 3 menos 3, me va a dar 0. Entonces como me da 0, luego ese me indica que no se va a mover de esa fila, que va a mantenerse allí. Le doy coma y la columna sería 0. Es decir, la columna no se me va a mover de esa columna. La fila se va a ir moviendo 1 a 1 menos 3, ¿ya? ¿Cómo sería eso? Entonces yo cierro acá, ¿cierto? Y si en este caso yo tengo que este es el tercero menos 3, no se va a mover de ahí. Pero si es el cuarto menos 3, entonces va a ser 1, se va a mover 1. Si es 5 menos 3, se va a mover 2. Y así sucesivamente hasta el 72. Esa es la forma de entender el offset. Ahora, al final debo colocarle que el valor debe ser igual a i, como parte de la nomenclatura de este tipo de comandos. Luego de eso, debemos colocar esta otra parte de código, que es precisamente nuestra selección. Vamos a seleccionar estas celdas de acá y las vamos a copiar y pegar de aquí hasta abajo, hasta donde me llegue el plazo, ¿ya? Eso es lo que voy a tratar de hacer. ¿Cómo le doy esa orden a Excel a través de Visual Basic? Vamos a utilizar este rango que va de C14 hasta F14. Entonces colocamos C14, dos puntos, F14, cerramos con comillas y con paréntesis. Luego vamos a darle copiar, copy,
range, el rango, ahí lo copié, y luego vamos a colocar eso en ¿dónde? Entonces vamos a copiarlo precisamente en el siguiente, que va a ser este rango de acá, que está debajo precisamente. Entonces aquí colocamos entre comillas nuestro rango que va de C15 hasta F15. Cerramos comillas y paréntesis, le damos punto, y ahora aquí es donde viene el tema de qué es lo que, hasta dónde va a copiar. Volvemos a utilizar nuestro comando offset, que es este de acá, y vamos a darle a paréntesis. ¿Y cuál sería la fila? Sería exactamente lo mismo que hicimos en la parte de arriba, en esta de acá, i-3,0. Colocamos i-3,0 para que haga exactamente lo mismo que expliqué. Le damos cerrar en el paréntesis, copy, espacio, range y enter. Ahí ya tenemos nuestra línea de código en el cual estamos haciendo eso. ¿Ok? No voy a dar F8 porque quisiera ir avanzando en el código para luego ir viendo qué va a pasar. Ahí simplemente estoy copiando, ¿cierto? Y lo estoy colocando de ahí para abajo todo. Ahora yo quiero que para que eso suceda, debo empezar a tomar precisamente el valor de la cuota, que es la que tenemos acá, perdón, del número de la cuota, que es este número 1, 2, 3 y de ahí consecutivamente, y me vaya colocando ese valor de ahí para abajo, ¿cierto? Que me lo pegue de ahí para abajo. Debo hacer otro tipo de iteración. Aquí lo que vamos a terminar next i, que nos falta todavía para cerrar este for, ¿cierto? Siempre cierra con next. Y lo que vamos a hacer es tomar el rango, que va a ser el rango en este caso B13, que es precisamente el número 1 que tenemos aquí. Cerramos comillas y paréntesis y le decimos que los seleccione. Luego vamos a darle enter y le vamos a decir que tome una selección, range selection, coma, que vaya a seleccionar punto end hasta el final, y le vamos a dar hacia abajo, es decir, XL down, y aquí le damos punto select. ¿Ok? Y vamos a utilizar entonces lo siguiente. ¿Qué es lo que queremos hacer? Que ese número que estamos colocando aquí en esta parte izquierda se me va a convertir en un número sin formato, con un número con un formato Calibri o Arial, el que tengan ustedes predeterminados en Excel. Pero yo quiero que quede con mi formato que yo había escogido, con la letra que escogí. Entonces lo que estoy tratando de hacer acá es precisamente darle a escogiendo toda esta columna que está datos, y simplemente colocarle el formato. Entonces, ¿qué debo hacer? Con with selection, que significa que con esa selección, punto font, que significa fuente, vamos a colocarle punto name igual, y entre comillas la letra que nosotros utilicemos. En mi caso es esta. Le damos enter, punto, y también le damos el tamaño para que tenga todo el formato. Le damos igual y este tamaño va a ser 11. ¿Listo? Ahora aquí vamos a terminar nuestro width. Luego vamos a hacer otro width, que es otro width que quiere que ver con que quiero además que lo centre. Ahí no he hecho nada, entonces con la selección que acabo de tomar, ¿cierto? Vamos a dar una alineación que es horizontal. Eso se escribe en inglés, horizontal. Luego de tener bien escrito acá la parte de horizontal alignment, de esta manera alignment es igual a XL center. Ya tenemos todo. Ahora vamos a darle ejecutar. Esperamos un momento y miren todo lo que hizo. Está con 72, ¿cierto? Vemos que aquí ya terminó. Y como pueden ver, ahí está hasta el 72 con 0. Está completamente centrado y está bien. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya tenemos la macro. Lo que vamos a hacer es crear un botón que cada vez que nosotros necesitemos ejecutarlo, pues lo haga, ¿no? Vamos a colocarlo por aquí. Aceptar. A este le vamos a decir calcular amortización. Y lo que vamos a hacer es asignarle una macro, que es esta que se llama amortizaciones. Le damos a
aceptar. Listo, ahí está. Este está bien. Si yo vamos a probarlo, vamos a darle aquí que necesitamos que sea 48, le damos calcular amortización, esperamos que corra y vamos a mirar que efectivamente tenemos nuestra nueva amortización hasta 48 y borró la anterior, que es lo más importante. Entonces volvamos a hacer otra prueba donde colocamos 70 y no 72 sino uno que nos hayamos puesto como 84, le damos calcular amortización, esperamos que trabaje nuestra macro, ahí está terminando y vamos hasta el final donde vemos que tenemos efectivamente nuestra tabla completa hasta la cuota 84. Hasta ahí la macro de amortización. Ahora lo que queremos hacer es guardar esto e ir guardando cada vez que ejecutamos una macro que vamos a hacer en este momento con el nombre del cliente y los apellidos del mismo en una carpeta donde yo voy a ir almacenando cada una de estas amortizaciones. Entonces, para poder hacer eso vamos a crear otra macro que se va a llamar distinto. Vamos a llamarla, por ejemplo, guardar. Recordemos colocarle siempre sub, abrimos y cerramos paréntesis y me hace automáticamente una línea cuando le doy el enter, separándome uno del otro para que sepa esta es la macro guardar y esta es la macro amortizaciones. Cuando estoy acá, lo primero que hay que hacer siempre es determinar las variables. Entonces tenemos dim, vamos a hacer nombres que necesitamos para nuestro nombre del archivo, los apellidos, y eso va a ser tipo carácter. Eso en el idioma de Visual Basic es string. Aquí le damos as string, le damos enter y ahí ya definimos dos variables, nombres y apellidos. Debemos decir entonces que nombres, ¿dónde encuentro los nombres? Entonces le doy chip igual y lo que quiero hacer es que me lo encuentre en una ubicación. Recordemos que cualquier ubicación, sea o no sea un rango, siempre es range. Y el range en este caso es la celda E7. Ahí es donde están los nombres de nuestro cliente. E7, cerramos comillas, paréntesis y le decimos que eso es un valor. Siempre debe terminar así esa definición de nombres. Apellidos. Los apellidos colocamos también range, abrimos paréntesis y comillas. En este caso vamos a escoger los apellidos que están en la celda E8. Cerramos con comillas y paréntesis punto value y damos enter. Luego de eso vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué queremos hacer con nuestra hoja? Lo que queremos hacer es tomar esta hoja número 1, darle clic derecho y llevármela como un nuevo archivo, ¿sí? Entonces, como cuando uno da aquí clic derecho, mover o copiar, crear una copia a un nuevo libro, ¿sí? Eso es lo que quiero hacer. Entonces, ¿cómo iría eso en un código de macros dentro de Visual Basic sin grabar una macro, simplemente colocando el código directo? Tenemos que hacer referencia a una hoja que en inglés sería sheets. Vamos a darle, ¿cómo se llama nuestra hoja? Se llama simplemente hoja 1. Podría tener un nombre, claro, y colocar ese nombre ahí según cómo se llame la hoja. Y le decimos que seleccione esa hoja. Luego de hacer eso, vamos a decirle que tome esa hoja que acaba de seleccionar, sheets, hoja 1, ¿cierto? Y le decimos que la copie. Ya ahí le dimos ya una instrucción de copiar. Luego esa hoja que copié, ¿sí? Me la está copiando en un nuevo libro, entonces se convierte en una nueva ventana de Excel, ¿no? Porque abrió un nuevo libro, ¿sí? Digámoslo así, con una hoja donde tiene la información de ese cliente. Entonces, quiero que tome mi hoja de Windows o de la hoja de trabajo activa, que uno la debe colocar de esta manera: active workbook save as. Es decir, quiero que la hoja activa, que en ese momento esté activa, me la guarde como. Entonces aquí viene el tema. Debo colocarle file name, que es el nombre del archivo, siempre con 2 puntos y luego igual. Esto siempre tiene que ir así. Luego de tener esto, debería abrir comillas de esta manera y debo ir a tomar la dirección exacta de mi computadora donde quiero que se guarde esto. Yo ya tengo acá precisamente una carpeta que se llama amortizaciones en este equipo,
¿sí? Donde tengo ya algunas hojas ya guardadas y debo tomar esto. ¿Qué hago cuando yo tengo abierta ya mi carpeta lista para grabar esto acá? Incluso voy a borrar esto de acá. Y aquí tengo mi carpeta de amortización. Le doy un clic aquí y tengo la dirección exacta, ¿sí? Ojo que esta dirección no aplica para todos los archivos que ustedes vayan a hacer. Si van a hacer este ejercicio, deben cambiar la dirección donde se va a hacer se va a copiar el archivo, ¿no? Eso sí lo tienen que ingresar ustedes mismos, dependiendo de la ubicación donde ustedes tengan sus archivos, de los nombres que ustedes tengan también como usuarios para que esto se pueda guardar. Entonces, de esa manera debería entonces guardarse. Debo ir aquí a copiar, vengo acá, le doy pegar y tengo esto, ¿cierto? Pues ahora que ya tengo eso acá, que es el nombre de o la dirección donde se va a guardar esto, debo empezar a terminar cómo debería ser el nombre del archivo. Miren que esto tiene un backslash, ¿no? Entonces, para yo poder hacer esto y concatenar el resto de la dirección que yo quiero, y sabiendo que ya he definido dos variables, nombres y apellidos, es suficiente para poder armar el nombre de mi archivo. Entonces vamos a colocarle a esto un espacio y vamos a colocarle concatenar, que es ampersand, este signo que generalmente está encima del número 6 con shift 6. A veces en otros computadores están en otros lados, pero la deben buscar en su teclado. Ampersand es concatenar. Entre comillas debo ubicar un backslash, esta barra que está acostada hacia la izquierda. Entonces la busco también en mi teclado, cada uno lo tendrá en partes distintas y lo ponemos de esa forma. Hasta ahí simplemente le estoy diciendo que al final de amortizaciones me pongo una barra. Luego vuelvo y coloco ampersand. Luego de esa barra vamos a colocar los nombres. Entonces yo ya tengo definido nombres, ¿cierto? Que están determinada celda. Entonces simplemente le doy i, nombres, espacio, i, ¿cierto? Aquí, para que me dé un espacio entre los nombres y el apellido, y el segundo nombre y el apellido no me queden pegados, debo darle un espacio. Entonces simplemente le doy un ampersand, comillas, espacio, comillas, ¿sí? Para que ese espacio quede allí. Luego le doy ampersand, le doy apellidos, y ahí ya tengo todo el nombre del archivo, al menos de mis nombres, pero tiene que tener una terminación, una extensión para que reconozca que es un archivo de Excel, que es lo que yo quiero guardar. Te le doy punto, ¿cierto? En este caso todavía no punto, sino que debo darle ampersand, por supuesto, debo concatenar, debo abrir comillas y ahora sí pongo punto .xlsx, que es la extensión que se utiliza en Excel hoy en día. Le damos cerrar comillas, le doy enter. Y esto es muy importante, no quiero que me quede abierta la hoja, sino que me la cierre. Yo solamente quiero guardar y eso automáticamente guardó allá en la carpeta que yo le estoy indicando. Entonces aquí le digo active window, ¿sí? El mismo que parecido al que habíamos visto arriba, y le voy a decir close, de cerrar, ¿cierto? Que es este de acá. Y ahí ya tengo mi macro guardar, ¿sí? Esta macro, volvemos a repasar, lo que está haciendo es definiendo nombres y apellidos como valores que están en esta hoja, precisamente en estas ubicaciones. Estoy tomando la hoja, la estoy copiando y la estoy guardando como amortizaciones, ¿sí? Le estoy dando nombres y apellidos del cliente, ¿cierto? Y con esos nombres y apellidos del cliente y además la terminación XLSX. Y luego simplemente cierro la ventana. Si probamos esto, debería salir bien, ¿no? Pero antes de hacerlo, vamos a crear el botón para poder ejecutar esa segunda macro. Entonces volvemos acá, vamos a darle aquí en programador, insertar, insertamos un botón, lo vamos a insertar en esta zona, vamos a darle a aceptar, vamos a decirle que este se llame guardar simplemente. Y le vamos a dar clic derecho y le vamos a asignar una macro. ¿Cuál es la macro? Guardar, la que habíamos hecho acá, le damos a aceptar y listo. Entonces vamos a probar otra vez. Aquí tenemos lo que ya habíamos hecho, 36 cuotas. Vamos a calcular la amortización primero. Ahí ya la está calculando. Ahí tenemos las 36 cuotas, ¿cierto? Luego le vamos a dar a esto guardar y me lo debe guardar como Ana Luz Ortiz García, donde va ese archivo. Le damos guardar. Siempre me va a preguntar esto porque como es un archivo de Excel que tiene macros, me está diciendo que tiene una característica de Visual Basic y le vamos a decir que sí. ¿Ya?
Ahí pareciera que no pasó nada. Vamos a ir a nuestra carpeta y aquí está nuestro archivo guardado. Espero que este video les haya gustado. Es parte de lo que nos puede ayudar a utilizar Excel en el día a día con algo tan sencillo como una tabla de amortizaciones, pero que podemos automatizar también nuestras ejecuciones y el guardar y enviar también algunos archivos a nuestros clientes. Nos vemos pronto, muchas gracias.